túbulo que más actividad tiene. Es ahí donde se reabsorbe aproximadamente el 60% de todo lo que se filtra en el glomero. ¿Okay? ¿Cómo se lo puede subir más? ¿Esto lo que da? Bueno, entonces, ahí está. Entonces, ¿qué cotransportadores va a tener el túbulo proximal? Eso ya les había explicado ayer, ¿no? El cotransporte sodio con glucosa y el umbral para que podamos reabsorber toda la glucosa que pasa por el túbulo proximal, ¿cuál es? 180 miligramos de glucosa, gracias, doctor. Hacen que todo lo que se filtra por el glomero lo podamos reabsorber. Si superamos más de 180 de glucosa, entonces empieza a haber glucosuria. Si ustedes tienen un paciente que tiene 250 de glucosa y luego hay glucosuria, ¿está enfermo el riñón? No, está haciendo su trabajo. Hasta 180 reabsorbe, más de 180 tiene que eliminar. ¿Me pedirían una interconsulta por glucosuria? No, ¿verdad? No me la van a pedir. Ahora, hay situaciones en las que sí puede haber glucosuria aun cuando no tengamos 180 de glucosa. Hay una condición fisiológica que dura 9 meses de pacientes, las mujeres, que puede suscitar glucosuria aun cuando la glucosa sea normal, y eso es el embarazo. Durante el embarazo, las mujeres pueden perder ese umbral y ahí puede haber glucosuria aun cuando la glucosa sérica sea menor de 180. Es hasta cierto punto un cambio que puede presentarse de forma fisiológica. ¿Quién otro va a tener glucosuria aunque no haya 180 de glucosa? Aquel que se le haya destruido el túbulo proximal. Si por algún medicamento o por alguna infección se necrosa el túbulo proximal, va a aparecer glucosuria aún con glucosa sérica normal. Y eso sucede en el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una destrucción del túbulo proximal y entonces hay glucosuria. ¿Okay? Este cotransporte también explica por qué los pacientes diabéticos a la larga pueden ser hipertensos, porque hay mayor reabsorción de sodio por compañía de la glucosa en un diabético con respecto a alguien que no es diabético. ¿Bien? Ahora, el cotransporte sodio-aminoácido. Entonces, hay un cotransportador de sodio con aminoácidos. Para que se pueda reabsorber este aminoácido tiene que haber sodio. Esto explica por qué a los pacientes que llegan a consulta conmigo también les doy una dieta baja en carnes, en proteínas. ¿Se acuerdan que le decimos no coman tanta carne? ¿Sí? En los pacientes que llegan a verme de forma privada, incluso les digo cuántas veces a la semana tienen que comer carnes rojas, cuántas veces a la semana pollo, cuántas pescado. ¿Por qué? Porque el que come más proteínas tiene más aminoácidos. Esos aminoácidos en el túbulo se tienen que reabsorber en compañía del sodio. Entonces ese paciente que coma más carne va a tener más alta la presión arterial. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y también va a tener más proteinuria, y la proteinuria es un factor de progresión de daño renal. ¿Okay? Entonces por eso a los pacientes se les pide poca sal y poca carne en la comida. Y también hay otros cotransportes como es el sodio fosfato, el sodio citrato, y hay un contratransporte en el túbulo proximal que es el sodio hidrógeno. El contratransporte quiere decir que tiene que ingresar una molécula para que salga otra. ¿Bien? Entonces, el contratransporte de sodio bicarbonato es especial para la acidificación urinaria. Tenemos que eliminar ese hidrogenio y lo hacemos en contratransporte por azúcar. Si yo les pregunto ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de lo que ustedes quieran, menos magnesio? La respuesta es ahí se reabsorbe todo. Solo el magnesio se reabsorbe más en la séptima. Bueno, después nos vamos al asa de Henle. ¿Sí? El asa de Henle va a tener 4 tipos de células. Son 4 tipos de células.
Las células tipo 1 van a estar en la rama descendente, de las nefronas cortas, de las nefronas más corticales, la que su base de gen es muy pequeñita. Ahí van a estar ese tipo de células tipo 1. Las tipo 2 van a ser las células que se encuentran en la rama descendente de las nefronas de asa larga. ¿Vale? Las tipo 2 están más o menos aquí. Y las células tipo 3 están en la porción descendente, pero en la porción más interna de la médula. ¿Sale? En la médula interna. Aquí están las células tipo 3. Entonces, para fines prácticos, las células 1, 2 y 3 están en la porción descendente del asa de gen. ¿Sale? Una en la asa corta y otras, las 2 y la 3, en la de asa larga. Y la célula tipo 4 está en la horquilla de ambas y en la porción ascendente del asa de gen. ¿Sale? La porción delgada. ¿Bien? Entonces, esas 4 tipos de células están en la porción delgada, tanto descendente como ascendente. Vean, aquí está una foto de cómo son cada una de las células. Bien, esta es la célula tipo 1, la que está en la porción descendente de las nefronas cortas, la tipo 2 y la tipo 3 que están en la porción descendente de las nefronas de asa larga, y la tipo 4 que está en la horquilla y en la asa ascendente delgada. Ahora, ¿qué van a tener de peculiar la tipo 1 y la tipo 2? Son muy permeables al agua, extremadamente permeables al agua. ¿Qué tienen de característica la tipo 1 y la tipo 2 de las células de la asa de gen? Ya lo viste, párate allá atrás para que te despiertes. Ándale. Bueno, entonces, no vengan desvelados a la clase, siempre sale la clase desvelados. O entonces, son muy permeables al agua. Estas células son muy permeables al agua, gracias a que tienen una expresión elevada de aquaporina. ¿Sale? Tienen expresión elevada de aquaporina tipo 1. Entonces, se fuga todo el líquido. Entonces, el asa de gen de la porción descendente tiene la característica de ser muy permeable al agua. Se le escapa todo el agua hacia el intersticio. ¿Bien? Gracias a estas células que tienen expresión de aquaporina. Y bueno, la célula tipo 4 que está en la rama ascendente es impermeable al agua. Ahí no hay aquaporinas y entonces ahí no pasa nada de agua. ¿Están de acuerdo? Esta es una microfotografía electrónica de cómo es por dentro la asa de Henle. Luego nos vamos a la porción gruesa ascendente de la asa de Henle. Va a tener un segmento medular, ¿sí? Y un segmento cortical. Y hay dos patrones de la superficie interna o superficie luminal, un patrón rugoso, un patrón liso. ¿Y qué de importancia va a tener el asa de Henle, la porción gruesa ascendente? Ahí va a haber un cotransportador que no quiero que olviden, ¿sí? Que es el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Ese cotransportador va a ser motivo de 1000 preguntas en sus exámenes, de diversas maneras, por si lo voy a preguntar, porque es muy importante para varias funciones. Este cotransportador es un cotransportador activo, obliga al sodio, a una molécula de sodio, a una molécula de potasio y a 2 de cloro, que de la superficie luminal de la orina se vayan hacia el intersticio. ¿Vale? Entonces, esta bomba jala todo el sodio y todo el cloro y todo el potasio que venía en la orina y lo lleva al intersticio. ¿Sale? ¿Por qué es un transportador activo? Porque en el intersticio hay mucho sodio, mucho cloro y mucho potasio. Por leyes de difusión no tendría por qué seguir pasando sodio y cloro hacia el intersticio, sino al contrario, debería el intersticio aportar sodio y cloro hacia la orina.
Pero ¿por qué no sucede eso? Porque este es un cotransportador activo, requiere de energía para que a la fuerza, así con pistola en mano, agarra y pasa al sodio hacia el intersticio. Luego agarra una molécula de potasio y hacia el intersticio. Y 2 de cloro hacia el intersticio. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo hace para que el intersticio sea hiperosmolar. Entonces, como el intersticio es hiperosmolar, la orina que venía en el asa de Henle, la orina del asa de Henle, venía con muchos solutos y líquidos. Pero como afuera el intersticio es hiperosmolar, gracias a este cotransportador, ¿qué le va a pasar al agua? Se va a fugar. Se va a fugar. Entonces, en el asa de Henle descendente se fuga el líquido por 2 razones. Uno, porque la pared es permeable al agua. Y 2, porque el intersticio es hiperosmolar. Y gracias a quien es hiperosmolar el intersticio, hay cotransporte de eso. Bien. Entonces, cuando viene del tubo proximal, sale la orina, llega al asa de Henle y se encuentra con que es permeable al agua y hay mucho sodio afuera. Entonces, se fuga todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante para la concentración urinaria. ¿Cuántos litros cuántos litros de filtrado glomerular creen que tenemos en un día? ¿Cuántos litros de plasma pasan por los glomérulos en un día? Eso es de sangre. 1800 dirán de sangre, pero no todo pasa al glomérulo. ¿Sí? Ya vamos a ver el filtrado glomerular, pero bueno, llegan 1200 mililitros minuto de sangre, o 1800 litros al día, pero de esa sangre 60% o 40 o 55% es plasma, el resto es elementos fórmicos. De ese 60% de plasma, solo 20% se convierte en filtrado glomerular. El resto del plasma regresa hacia la arteriola diferente. Entonces, 20% de ese filtrado glomerular serían 180 litros más o menos en un día. Ese es nuestro filtrado glomerular. Obviamente, nos lo reportan en minutos. Nos dicen, de depuración de creatinina o de filtrado glomerular, este hombre tiene 100 mililitros minutos. Pero si hay 1440 minutos en un día, entonces imagínense cuánto hay. Entonces tenemos hasta 180 litros en un día de filtrado. Si no tuviéramos túbulos, orinaríamos 180 litros de orina diaria. ¿Estamos de acuerdo? Eso es improcedente, improbable, no está dentro de la posibilidad. Bien. Entonces, ¿dónde se reabsorbe de esos 180 litros? ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad? ¿En el asa de Henle? En el tubo proximal, pues se les acaba de decir. En el tubo proximal se reabsorbe el 60%. Ya les dije, todo lo que les pregunten dónde se reabsorbe, yo estoy hablando de otro tema, pues, si les pregunto dónde se reabsorbe, bueno, entonces al asa de Henle no le llegan 180 litros de plasma, no, le llega el 40% de 180, a sus cuentas. Y de ahí se reabsorbe mucha agua, en el asa de Henle se reabsorbe mucha agua. ¿Por qué? Porque es permeable al agua, el asa descendente, y es hiperosmolar el intersticio. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Al túbulo distal nada más le llegan como 25 litros de orina.